o es muy común que ampliemos su alcance a otras matrices y a otro tipo de analitos que no sean los plaguicidas. Bueno, por lo tanto, Antonio, muy bienvenido. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias, María Rosa. Hoy, en primer lugar, quiero agradecerte a ti esta oportunidad que me das y me siento muy halagado de ser el que inaugura esta fantástica serie de seminarios que habéis aceptado a promover para difundir y dentro de una actividad más dentro eh, el- del Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas que se celebra este año 2025 en Buenos Aires. Bueno, yo en primer lugar quería comentar que la presentación, las diapositivas van a aparecer en inglés todas, por dos razones. Una, porque todo lo que vamos a tratar en ella aparece en un documento que originalmente, oficialmente está en inglés. Y muchas veces su traducción puede llevar a malas interpretaciones. Pero toda la charla voy a comentarla en castellano, en español, y además en el PDF que he suministrado a la profesora Repetti, para que pueda compartirlo con ustedes sobre este seminario, van a aparecer tanto las diapositivas como los comentarios con el texto en español. ¿Eh? Bien, efectivamente, el tema de este seminario es muy concreto y está centrado en evaluar cómo aparece el término incertidumbre en este documento que ya ha mencionado la doctora Repetti, María Rosa, que es el documento conocido como AQC usante y que contiene las directrices que la Comisión Europea sobre los procedimientos de control de calidad y validación que para análisis de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos que son de obligado cumplimiento en todos los laboratorios oficiales de control en la Unión Europea. La última revisión de este documento, el documento Santé barra 11.312 barra 2021-2021, segunda revisión, V2, y que se puede acceder a este documento en la página web del Laboratorio de Referencia Europeo, del Laboratorio de Referencia Europeo, y que aparecen indicados en esta diapositiva. Eh, Insisto, el objetivo de estos documentos es analizar las directrices específicas que aparecen en dicho documento sobre incertidumbre de medida en el análisis de residuos de plaguicidas. Bien, como muchos de los que atendéis este seminario ya conocéis, este documento está estructurado en diferentes apartados, como se indica aquí en esta diapositiva. Una lectura detallada de este documento nos lleva a concluir que el término incertidumbre únicamente aparece en el apartado E, informe de resultados, aunque en el apartado B, muestreo, transporte, trazabilidad y almacenamiento de las muestras, también aparece la palabra incertidumbre, pero solo para especificar que la contribución de la etapa del muestreo a la incertidumbre de los resultados analíticos no es objeto de este documento. Por supuesto, el término incertidumbre también aparece en los apéndices C y D, donde se incluyen algunos ejemplos para la estimación e información de la incertidumbre de medida. El objetivo específico de este seminario es analizar los criterios que se establecen sobre incertidumbre en el apartado E, los cuales están a su vez incluidos en los apartados titulados corrección del sesgo del método, cualificación de los resultados con la incertidumbre de medida e información e interpretación de los resultados. Pero antes de sumergirme en esta sección E, para comprender mejor su contenido,
tengo que recordar los principios básicos y las implicaciones prácticas del concepto de incertidumbre. Según la definición de la GUM, es decir, la guía ISO para la expresión de la incertidumbre de medida, la incertidumbre de medida, MU, es un parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente podrían atribuirse al mesurando. Este parámetro, como todos sabemos, puede ser una desviación estándar, eh, incertidumbre estándar combinada, U sub C, U minúscula sub C, o el ancho de un intervalo de confianza, incertidumbre expandida, U mayúscula. La incertidumbre estándar y la incertidumbre expandida están relacionadas por el factor de cobertura K, que depende del tipo de distribución y del nivel de confianza. Pero es habitual asumir, por defecto, una distribución normal con un valor de K igual a 2 para un nivel de confianza del 95%. Sin duda, la calidad de un resultado analítico es mucho mayor cuando se informa con su incertidumbre, ya que éste presenta un alto de nivel de confianza previamente fijado, como acabamos de ver. Por esto, pero esto realmente no tendría ningún valor si la incertidumbre estimada no fuese realista. Por tanto, esta es la clave. La incertidumbre estimada debe ser realista. El ejemplo que se presenta en esta diapositiva se refiere a la medición de un residuo de plaguicida y se supone que el análisis de la misma muestra se ha repetido varias veces en uno o más laboratorios, obteniendo, por tanto, diferentes resultados normalmente distribuidos alrededor del valor medio y asumimos como el valor verdadero. En este ejemplo, la incertidumbre estándar es de 0,15 miligramos por kilo y en consecuencia la incertidumbre expandida es de 0,30 miligramos por kilo, con K igual a 2 y 95% de confianza. Y la incertidumbre expandida relativa es del 35% aproximadamente, como podemos ver. Estos valores de incertidumbre son bastante realistas si tenemos en cuenta las características de los métodos de análisis de residuos de plaguicidas. Ciertamente, no deberíamos tener mucha confianza, como indicamos aquí, en un laboratorio que informe un resultado de residuos de plaguicidas de 0,85 más o menos 0,01 miligramos por kilo, por ejemplo. Este laboratorio podría argumentar que está utilizando una metodología muy precisa y que ha seguido un procedimiento muy estricto para calcular la incertidumbre de medida basado en el modelo matemático de Laguna. Sin embargo, los resultados de los ensayos de aptitud han demostrado que no existen laboratorios de análisis de residuos de plaguicidas que produzcan permanentemente resultados con una incertidumbre tan pequeña. Hoy en día he aceptado prácticamente por todo el mundo que la incertidumbre de medida es un parámetro positivo, asociado al resultado del análisis, que no debe ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande, sino realista y ajustado al propósito perseguido. Sin embargo, hoy en día también parece estar bien establecido que la aplicación del procedimiento estandarizado de Lagún, conocido como procedimiento bottom-up, no es adecuado para obtener estimaciones realistas de la incertidumbre de medida en el área de los análisis químicos y en particular en los análisis de residuos de plaguicidas. Esta es precisamente la razón por la que diferentes organizaciones internacionales como Eurachem, Eurolab, Nordest o el Codex Alimentario han publicado una serie de guías sobre la estimación de incertidumbre de medida utilizando enfoques empíricos y prácticos, conocidos como top-down, basados en el uso de datos de validación y control de calidad del método de ensayo o en juicios científicos establecidos a partir de experiencias previas de aplicación del método. En esta diapositiva podemos ver la hoja de ruta de los distintos enfoques que realmente se aplican en la actualidad para la estimación de la incertidumbre en los análisis de residuos de plaguicidas. Esta hoja de ruta es la publicada por Eurolab en su informe técnico 1/2007,
pero modificada para incluir solo aquellos enfoques propuestos y aplicados realmente en los laboratorios de análisis de residuos de plaguicidas. Estas modificaciones, realizadas por Valverde y colaboradores, en esta hoja de Eurolab, aparecen indicadas en rojo. Y como podemos ver, al final hay solo 4 aplicaciones prácticas que se están aplicando para estimar la incertidumbre de medida en este tipo de análisis. Uno es utilizando valores de variación intralaboratorio. La segunda es utilizando valores obtenidos en ensayos de aptitud o proficiency test. Y las otras dos se refieren a valores empíricos establecidos a partir de conocimientos científicos de la experiencia previa de los métodos, como es, por ejemplo, fijar un valor por defecto eh, consensuado o predeterminado, o utilizar la ecuación de Hodge, donde relaciona directamente la incertidumbre de medida con la concentración del analito. Es muy importante insistir y volver a señalar que estos enfoques empíricos son aceptados, en ciertos casos, por la norma de acreditación ISO 17025. Concretamente, en el requisito técnico 76 de la ISO 17025 del año 2017, titulado de Evaluación de la incertidumbre de medida, en este apartado se establece que un laboratorio de ensayo deberá evaluar la incertidumbre de medida. Cuando el método de ensayo impida una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medida, se deberá realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o en la experiencia práctica del desempeño del método. Sin duda, este apartado de la ISO 10025 es aplicable a los métodos de análisis de residuos de plaguicidas. Volvamos ahora a las directrices de las secciones, que son el objetivo de este seminario. Sección E, que contiene informe de resultados del documento SANTE, las cuales se han establecido teniendo en cuenta todas las guías internacionales que acabo de mencionar. Pero antes, es importante y conveniente que resalte dos importantes conclusiones extraídas de las citadas guías internacionales que nos van a servir de gran utilidad para entender los criterios establecidos en este documento SANTE. En primer lugar, debemos aceptar que la naturaleza de los métodos de ensayo utilizados en los análisis de residuos de plaguicidas hace que sea inviable realizar un cálculo riguroso y estadísticamente válido de la incertidumbre de medida. Esta premisa está avalada, como acabamos de ver, por la norma de acreditación ISO 17025. Y en segundo lugar, tal como establece la guía de Eurachem para incertidumbre de medida, en los análisis multiresiduos de plaguicidas, el objetivo no debe ser el obtener una estimación muy precisa de la incertidumbre de medida para un plaguicida específico en una matriz en particular, sino obtener una estimación global y realista para una amplia variedad de materiales y concentraciones de los analitos incluidos en el alcance del método de ensayo que se ha validado. Bien, entremos en detalle y voy a comenzar con el párrafo E12 del documento SANTE, en el que se establece que una incertidumbre expandida relativa, predeterminada y por defecto del 50% debería informarse junto con el resultado analítico. Esta directriz está respaldada por los resultados publicados en el año 2001 por Lutz Alder y colaboradores sobre la varianza observada en los ensayos de aptitud realizados en Alemania, Canadá y Australia, y por los resultados obtenidos en los ensayos de aptitud organizados por la Comisión Europea durante los últimos 20 años sobre análisis de residuos de plaguicidas en alimentos. No obstante, tal como también se establece en este párrafo E12, un requisito para la utilización
de una incertidumbre expandida relativa predeterminada del 50%, es que el laboratorio debe demostrar previamente que su propia incertidumbre expandida relativa es inferior al 50%. Esta es la razón por la que en el apéndice C del documento se explica cómo un laboratorio puede estimar su propia incertidumbre utilizando datos de validación y o control de calidad. En esta diapositiva se resume la terminología utilizada en los ejemplos dados en el enfoque 1 del apéndice C y muestra las dos fórmulas finales propuestas para realizar la estimación de la incertidumbre estándar relativa a partir de los resultados obtenidos en N ensayos de recuperación. Una, para ser utilizada cuando los resultados analíticos no se corrigen con el factor de recuperación media, y otra, para ser utilizada cuando el factor de recuperación media se aplica antes de informar el resultado. La justificación de estas fórmulas y su aplicación a diferentes ejemplos puede encontrarse en el tutorial publicado en YouTube por el Laboratorio de Referencia Europeo de Análisis Multiresiduos de Plaguicidas en fruta y hortalizas, que se titula hemos titulado igual que este seminario, Incertidumbre de medida en el documento AQC EU Santé, parte 1, y al que se puede acceder a través del enlace que se indica aquí en esta diapositiva. Tomemos precisamente el ejemplo presentado en dicho tutorial para mostrar las consecuencias de informar un resultado corregido o no corregido con el factor de recuperación media. Esta diapositiva presenta gráficamente cómo un laboratorio informaría un resultado analítico de 0,34 miligramos kilo, habiendo estimado su incertidumbre, de acuerdo con el apéndice C del documento Santé, y a partir de los resultados obtenidos en 14 ensayos de recuperación, con una recuperación media del 86% y una desviación estándar relativa de las recuperaciones del 15%. Pues bien, si el resultado se informa sin corregir con el factor de recuperación media, la aplicación de las fórmulas que acabamos de ver, que aparecen en el apéndice del documento Santé, como digo, si se informa sin corregir, la incertidumbre expandida relativa estimada sería del 50%. Tenemos este caso. Y el resultado se informaría como 0,34 más menos 0,17 miligramos por kilo. Por otro lado, en el caso de que el resultado se informe después de corregirlo con el factor de corrección media, es decir, después de multiplicarlo por 100 y dividirlo por 86, la incertidumbre expandida relativa estimada sería del 31%. Y el resultado final se informaría como 0,40 más menos 0,12 miligramos por kilo. La pregunta clave es: ¿cuándo se debe corregir un resultado analítico con el factor de recuperación media? La respuesta a esta pregunta aparece en esta diapositiva. Ya, según la OMS, un resultado siempre debe corregirse si el sesgo es significativo y está basado en datos fiables como los obtenidos a partir de materiales de referencia certificados. En nuestro caso, para empezar, no disponemos de materiales de referencia certificados y la estimación del sesgo se realiza de forma aproximada, en todos los casos, a partir de blancos fortificados. En cualquier caso, la tabla de esta diapositiva muestra algunos de los ejemplos de los valores de recuperación media obtenidos a partir de N ensayos de recuperación
que llevarían a establecer que el sesgo es estadísticamente significativo, a partir, al aplicar la T de Student de dos colas con un 95% de confianza y para dos valores diferentes de, eh, de la desviación estándar relativa de los resultados de recuperación. 10% y 20%. Podemos observar que en el ejemplo anterior, con N14 pruebas de recuperación y un valor del 15% para la desviación estándar relativa de los resultados de recuperación, valores de recuperación media inferiores al 91% significarían que el sesgo sería significativo. Es decir, en nuestro ejemplo, con una recuperación media del 86%, los resultados analíticos deberían ser corregidos. Sin embargo, la aplicación estricta de este criterio en el análisis rutinario de residuos de plaguicidas es poco práctica y realmente inviable. Por ello, en este mismo párrafo E4 del documento Santé, se propone un criterio generalizado y práctico. Y textualmente dice en este párrafo, como enfoque práctico, los resultados de residuos no tienen que ajustarse por el sesgo del método cuando el sesgo medio es inferior al 20%. Es decir, los valores medios de recuperación están entre el 80 y el 120%. Y además debe de cumplirse que el valor por defecto del 50% de incertidumbre expandida relativa no se excede. Y en el caso de que el sesgo supere el 20%, el resultado puede corregirse matemáticamente utilizando el factor de recuperación media. Aquí el problema surge en qué factor de recuperación media debemos utilizar para hacer el proceso de corrección. Eh, mm, Porque en principio podríamos utilizar diferentes, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, eh, utilizar el valor de recuperación media obtenida durante el proceso de evaluación inicial o utilizar el valor de recuperación media obtenida en controles de calidad o la recuperación media o no media de un solo valor obtenida en los blancos fortificados analizados simultáneamente con las muestras de una misma tanda analítica. La opción más adecuada depende de los datos de recuperación que tenga cada laboratorio, disponible en cada laboratorio. Y por esa razón pueden diferir entre los laboratorios, de un laboratorio a otro. En caso de no existir un factor de recuperación adecuado que no nos satisfaga, se pueden considerar, como se establece en el párrafo E5 del documento, se pueden considerar enfoques alternativos para reducir el sesgo del método y evitar así la necesidad de realizar una corrección de la recuperación. Por ejemplo, el uso de la adición de estándar antes de la extracción de la muestra o la adición de un estándar interno marcado isotópicamente antes también de la extracción de la muestra, o el uso de la denominada procedura calibration. En las tablas 1 y 2 del apéndice E del documento se proporciona una descripción general de las opciones a tener en cuenta para tener en cuenta el sesgo del método y también las opciones del uso de factores de corrección de la recuperación, corrección matemática. Bien, para concluir en principio con la descripción de la implicación de la incertidumbre en el documento Santé, sin falta, tengo que referirme al párrafo E14, en el que se indica el criterio para decidir si un producto en el que se supera un límite máximo de residuos debe ser
o no rechazado cuando se tiene en cuenta la incertidumbre de medida. El concepto clave aquí, tal como establece la guía de Eurachen, es que el rechazo de un producto o la no conformidad de un producto debe estar basada en una regla de decisión que debe fijarse previamente teniendo en cuenta el grado de confianza exigido a para que la decisión tomada sea correcta. La regla de decisión establecida en el documento Santé es la siguiente. Un límite máximo de residuos es excedido si el valor medido menos la incertidumbre de medida es mayor que el límite máximo de residuos. Con esta regla de decisión, tal como aparece indicado aquí, el valor del mesurando supera el límite máximo de residuos con un grado de confianza del 97,5%. Es decir, la probabilidad de un falso rechazo o asociado a esta regla de decisión es como mucho del 2,5%. En esta diapositiva también podemos ver o podemos observar que cuando se asume un valor específico de incertidumbre en cualquier regla de decisión, se establece un límite de decisión. En nuestro caso, si introducimos el valor de incertidumbre expandida del 50% en la regla de decisión Santé, el límite de decisión para el rechazo sería de 2 veces el límite máximo de residuo. Es decir, que para declarar no conforme a una muestra que ha superado el límite máximo de residuo, el valor analítico determinado, eh, el resultado analítico de la muestra debe ser superior a 2 veces el límite máximo de residuos para tener una confianza como mínimo del 97,5% de que la decisión de no conformidad tiene un 95% de confianza. Por último, también tengo que mencionar que en determinados casos la aplicación de las reglas de redondeo establecida en el apartado E6 del documento, tanto para el resultado medido como para la incertidumbre estimada, puede crear cierta confusión a la hora de decidir si una muestra es conforme o no conforme, según la regla de decisión establecida. Este podría ser el caso del ejemplo 4 presentado en el apéndice D del documento. Sin embargo, este apéndice D resuelve cualquier duda y, por ejemplo, en él se justifica, como se indica aquí en esta diapositiva, que un resultado de 0,21 miligramos por kilo con una incertidumbre expandida relativa del 50% puede considerarse conforme frente a un valor del límite máximo de residuo de 0,10 miligramos por kilo. Esto es consecuencia de las reglas generales propuestas en el apéndice D para redondear la incertidumbre expandida estimada y que literalmente dice: 1. La incertidumbre expandida se estimará utilizando el resultado final redondeado. 2. El valor de la incertidumbre expandida siempre se redondea hacia arriba, a menos que el primer dígito no retenido sea 0. Y 3. El valor de la incertidumbre expandida debe indicarse con el mismo número de decimales que el resultado redondeado. Y en principio, por mi parte, esto es todo. Y agradeceros vuestra atención. Y antes de entrar a resolver, a contestar a todas las cuestiones que podáis presentarme, recordaros que una extensión
detallada de lo que he comentado aquí en este seminario, podéis verla y analizarla y estudiarla en los dos tutoriales, bueno, el tutorial que tiene publicado el Laboratorio de Referencia Europeo de análisis multiresiduos en frutas y hortalizas, titulado como este seminario, incertidumbre de medida en el documento AQC USANTE. Concretamente, la parte 2 resume un poco lo que hemos visto, todo lo contenido en la sección E del documento, y la parte uno que si nos da tiempo, podríamos, a la hora de responder vuestras preguntas, referirnos un poco a él, está dedicada con ejemplos prácticos de la aplicación y la deducción de las dos fórmulas, esas que he mencionado antes, para estimar la incertidumbre a partir de datos de variación y de control de calidad. Así pues, quedo a vuestra disposición para contestar a todo lo que propongáis. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. Excelente presentación, como siempre. La verdad que es un tema a veces difícil de interpretar. Es bastante complejo lo que significa un análisis de residuo de plaguicidas, porque sabemos que estamos hablando de muchos analitos en diferentes matrices, por lo tanto cada situación es diferente a la otra y lograr extender o simplificar a veces el cálculo, la expresión del resultado es muy importante. Bueno, todos me están diciendo que ha sido muy claro. Yo las invito y las invito a que formulen sus preguntas o hagan sus comentarios a través del chat, o si quieren hablar, que levanten la mano y nosotros de manera ordenada vamos a ir abriéndole el micrófono para que puedan hacerle preguntas a Antonio. Bien, todos te dicen excelente presentación, muchas gracias. Yo mientras te hago una pregunta. Ustedes que siempre están trabajando y el documento es frecuentemente corregido, ¿no? Ujú. De hecho, se publica cada 2 años una nueva versión con correcciones o Sí. ampliaciones. En este apartado en particular, ¿están trabajando en alguna ampliación, en alguna corrección? Eh, no, realmente todo lo apartado referente a la incertidumbre de medida se estableció bastante bien en el año Ujú. 2019, es decir, en la revisión del año 2019, que está en vigor desde el año 2019, y donde se introdujo ese apéndice C con esos ejemplos para estimar la incertidumbre. Pero el, los criterios sobre este tema están fijados desde entonces y no han sufrido ningún cambio importante. Bien. Y los laboratorios que tienen que aplicar el documento que serían los laboratorios acreditados, ¿no? En Europa, que llevan a cabo todo el control Sí, de residuos de plaguicidas en alimentos. ¿Qué dificultades tienen a la hora de aplicar este concepto? ¿O no tienen dificultades? no, no, sí tienen, sí, surgen certificadas dificultades porque es un tema muy abierto. Y muy Sí, abierto porque surge la cuestión siempre de ¿por qué utilizar el 50% de incertidumbre expandida relativa en este tipo de ensayos? Muchos laboratorios se resisten a, como establece el párrafo 4, de que debe darse, informarse el resultado aplicando esa incertidumbre expandida relativa. Hay muchos laboratorios que se resisten todavía a esto, porque no tienen en cuenta las dos premisas que en algunos casos no se quieren aceptar. Y una es la que he comentado, de que es imposible en este tipo de análisis establecer, calcular un cálculo estadísticamente válido de la incertidumbre de medida. Y otra es que en el caso de los ensayos multiresiduos no tiene sentido
estimar una incertidumbre muy precisa para cada analito, en cada matriz y para cada nivel de concentración. Eso es inviable y no tiene sentido. Y tal como establece la guía Eurachem, donde el ejemplo precisamente que aparece en la guía Eurachem para la estimación de incertidumbre a partir de datos de evaluación es prácticamente un ejemplo de análisis multiresiduo de plaguicidas. De acuerdo que Sí, es plaguicida algo fosforado en pan, ¿no? Pero, sí, y ahí lo deja muy claro, el objetivo no debe ser una estimación precisa para cada analito en cada matriz y a cada nivel de concentración. Lo importante es obtener un valor global, aproximado, realista para el conjunto de analitos y matrices incluidos el método y que estén validadas en el porque alcance del además, método. suponemos cuando uno hace la validación, ¿no? Hace un esfuerzo extra, Exactamente. más Nosotros, con respecto a la rutina. Y si uno hace un cálculo de incertidumbre, probablemente obtenga valores del 20% menos para la sí, mayoría de los analistas. Pero o después valores pasa o valores muy variables dependiendo de los datos de validación que utilice. ¿Eh? sí, Datos sí, de validación inicial, datos obtenidos a partir Entonces, lo que hay que intentar es que el valor de incertidumbre sea realista y lo más aproximado posible a los que se obtienen si la mezcla fue analizada en diferentes laboratorios en el mundo entero. Que ese es exacto, realmente la incertidumbre. Y ese es exacto. el valor que tienen el usar el valor por defecto del 50% que está empíricamente comprobado por, a partir de los datos obtenidos en los ensayos de aptitud o proficiency test. Claro. A veces puede parecer un poco alto 50%, sobre todo para aquellos valores que están muy cerca del límite máximo de residuos, ¿no? Para decir, bueno, Mm, esto no cumple. ya, pero Pienso que tal vez por ahí es la reticencia a usar ya, este bueno, número. si el laboratorio puede demostrar que efectivamente pero el problema es que hay otro problema añadido, y es que en todas estas estimaciones de incertidumbre, no solo no está incluido la incertidumbre asociada al muestreo, que queda totalmente aparte, es que en Exacto. todos los casos, en la mayoría de los casos, no se tiene en cuenta la incertidumbre asociada a la etapa de preparación de la muestra porque Bien, todos estos cálculos y estimaciones se hacen a partir de la muestra de ensayo, de los 10 gramos que utilizamos para hacer el análisis. ¿Eh? Cuando al laboratorio llega una muestra de 2 kilogramos de pimiento. ¿Eh? Entonces, yo creo que no está sobreestimado y que este bien, 50% de edición expandida relativa es muy ajustado y muy realista para este tipo de ensayo. bien. Bueno, hay una pregunta de Verónica Cesio, de Uruguay. Te dice que, bueno, muchas gracias, excelente presentación, y te pregunta, si un laboratorio tiene una incertidumbre que calcula, ¿no? Que es menor al Sí, 50% sí. y emplea ese criterio, Ujú. termina siendo un rechazo de acuerdo a la concentración, pero que si aplica el 50% no. ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Es un Eh, rechazo o no es un rechazo? eh, bueno, esa decisión tiene que tomarla ya los que administran el riesgo y los que no debe ser tomada por el laboratorio, no debe ser tomada por el analista, eh, porque allá influyen otros criterios de evaluación del riesgo pero en principio, insisto, la idea de incertidumbre es que esté armonizado. Como tiene bastante efecto, puede ser muy importante a la hora de decidir si una muestra supera o no supera un límite máximo de residuos, si es rechazada o no, si es conforme o no conforme, es importante y ese es uno mm, de los valores que tiene este documento y es que hemos logrado que los laboratorios al final admitan, y no solo los laboratorios, sino los que toman decisiones, los administradores que toman decisiones, utilizar un valor armonizado de incertidumbre que es realista y adecuado para este tipo de ensayos. Bueno.
Bueno, Antonio, la verdad es que todos los comentarios son respecto a tu muy buena presentación y a lo claro que has sido. Ahí tenemos otra pregunta. Javier pregunta si podemos identificar un compuesto, pero que ese compuesto está por debajo de su límite de cuantificación. ¿Cómo establezco si es que se debe a la incertidumbre? Mm, son cuestiones diferentes, sí. Sí, sí, yo hago un análisis y tengo un resultado analítico. Si ese resultado analítico está por debajo de mi límite de cuantificación, ese resultado no se puede informar. No puedo cuantificarlo. No lo tengo validado. De acuerdo, de acuerdo, clarísimo, clarísimo. Hoy en día con los instrumentos que tenemos, que podemos ir más allá de los límites, siempre que vemos una señal queremos informar, ¿no? Efectivamente, pero si no lo Sí, tengo validado, si no tengo ese límite de cuantificación validado, no puedo informarlo. No puedo informarlo. bien. Es muy claro eso, es muy claro. Bien. Bueno, muchas felicitaciones de parte de todos y muchas gracias. La verdad que ha sido un seminario excelente, excelente. Es un tema bien difícil y bien complicado el que afrontamos siempre que hacemos este tipo de análisis. Yo te agradezco, Antonio, gracias por sumarte a esta iniciativa, gracias por hacer la apertura de este ciclo de seminarios. La verdad que como siempre es un placer escucharte. A mí me encantan tus clases, ya te lo dije un montón de veces, así que nada, muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias, María Rosa. Insisto, ha sido un honor para mí inaugurar estos seminarios. Y ya que veo aquí a Horacio y a Verónica, quiero saludarlos. Antonio, otra Y pregunta más, pues dime, dime, dime. se está animando la gente a la pregunta ahora. Venga. Pregunta Adriana si es posible aplicar el mismo criterio de cálculo de incertidumbre para el análisis de residuos de plaguicidas en suelos. Yo en principio lo veo adecuado, pero de todas formas aquí la clave está en ver, supongo que habrá también ejercicios de intercomparación y ensayos de actitud en este tipo de matrices y creo que no me equivoco si los resultados, la variación de los resultados entre laboratorios va a ser también muy similar, muy similar. Claro. Y Habría que tener muy en cuenta, ¿no? Cuál es el objetivo del análisis, ¿no? Y a qué normativa se debe ajustar ese análisis. sí, sí, efectivamente. Pero creo que, insisto, para este tipo de análisis no creo que haya mucha diferencia en la metodología entre un análisis de suelos y un Claro. No, análisis no. de fruta y hortalizas. No Bueno, creo. de hecho, como comentamos al principio, nosotros en distintos, ya sea para investigación o para monitoreos, aplicamos los criterios de este documento y la comunidad científica como que lo ha aceptado. Uno encuentra determinación de fármacos probablemente en agua y validamos de acuerdo a los criterios del documento SANTE, ¿no? Ujú, Y ujú, eso sí. se acepta. Ujú. Sí, Bueno, bueno, la verdad yo- que hay un comentario muy lindo que te leo que dice que afrontaste con simpleza un tema complejo. sí, y, bueno, y otra cosa importante que yo quería dejar claro que uno de los valores que tiene el documento Santé es que no que, ¿cómo decir? Que no es muy estricto, porque las diferentes posibilidades que se pueden dar en este tipo de análisis en diferentes laboratorios es tan amplia que está abierto. Es decir, los laboratorios deben informar los laboratorios oficiales con este 50% de incertidumbre expandida relativa. Pero no es una obligación taxativa. Si el laboratorio puede, con argumentos, demostrar que esa incertidumbre es menor y lo justifica, insisto, todas las guías internacionales dan distintas posibilidades. El uso de la ecuación de Horvitz, el uso de un valor ajustado,
predeterminado, que no tiene que ser el 50%, puede ser otro, o el uso de datos de validación interna o el uso de resultados obtenidos en proficiency test. O sea, y si el laboratorio justifica y documenta otro valor, ¿por qué no? Ahora, tendrá Bien, que demostrar que, insisto, ese valor es realista y que, en fin, y que es aplicable realmente, ¿eh? Pero es que hasta ahora, y encontramos muchos laboratorios todavía que siguen dando resultados de incertidumbre porque creen que es mejor el resultado porque la incertidumbre es muy pequeñita, ¿eh? Cuando claro, realmente lo importante no es que sea pequeña, sino lo importante es que sea realista y claro, comparable el, exacto, con otros exacto. laboratorios. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. A Muchas quienes aún gracias a están, todos. a quienes aún están conectados, les comento, como dijo Antonio, van a recibir por correo el certificado y un archivo PDF con la presentación de Antonio. Las esperamos y los esperamos en el próximo seminario que va a ser el jueves que viene sobre BPL, buenas prácticas de laboratorio, a cargo del profesor Jairo Antonio Guerrero Dalos de la Universidad de Colombia. Gracias, Antonio. Espero verte Un, pronto. un abrazo fuerte para todos. Verónica, Ah, bueno, muchas Horacio, gracias. Lucía, hasta luego. Muchas gracias.